El cuerpo de Cristo, ¿verdad? O el Cristo corporativo, obviamente nos referimos a la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia, este organismo espiritual vivo, en donde nosotros somos miembros y Cristo es la cabeza. Es el reino de Dios, es el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, es un reino eterno y ya llevamos muchas enseñanzas. Vamos a continuar. Esta iglesia, la iglesia de Dios, vive en la gracia, habita en la gracia. Es el tema del día de hoy, habitando en la gracia de Dios, ¿ok? La gracia, este tema de la gracia, sin duda es uno de los temas más hermosos que podemos hablar. Sin embargo, pues requiere una serie, hay tantos elementos, tantas cosas que hablar acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Tantas manifestaciones, incluso ha cambiado la manifestación, las formas de manifestar la gracia de Dios en el transcurso de la historia, y ahora la iglesia pues es una forma diferente, plena de habitar en la gracia de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. La iglesia habita, ha sido derramada sobre ella la gracia de Dios. Pero hoy no solamente vamos a hablar de la gracia de la salvación, la gracia que salva, ¿no? De esa hemos hablado muchísimo, a cada rato hablamos acerca de que somos salvos por gracia. ¿Cuántos saben que son salvos por gracia? ¿Cuántos saben que es un regalo inmerecido de parte de Dios? Bueno, eso ya hemos platicado muchísimas veces de esto, pero hoy vamos a hablar de otras manifestaciones de la gracia en el Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, todos los que estamos aquí por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero además de ser salvos, el Señor sigue derramando gracia, sigue manifestando su gracia en nosotros para guiarnos a los propósitos que tiene Dios para nosotros, para socorrernos en los momentos difíciles de la vida y otras cosas más, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar más formas en que Dios manifiesta su gracia a la iglesia. Habitamos en la gracia de Dios, hermano, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. La palabra gracia, la palabra griega en el Nuevo Testamento que es gracia es la palabra charis. Y bueno, realmente no es muy complicado entender qué es gracia. No es difícil explicar lo que significa. Significa la manifestación de la bondad de Dios. Casi todos sabemos, cuando preguntamos a alguien qué es gracia, dicen un favor inmerecido, ¿verdad? Eso significa, no está tan complicado. Significa que Dios manifiesta su bondad dándonos, regalándonos cosas que no merecemos. Así. Pero también es importante entender que la gracia de Dios también consiste en que Dios no nos dé lo que sí merecemos. Esa no fue tan fácil, ¿no? Pero es igual. O sea, mire, nosotros tenemos merecimientos. Merecemos cosas, pero regularmente no son muy buenas lo que nos merecemos. Y el Señor manifiesta su gracia al no darnos lo que merecemos. Y manifiesta su gracia dándonos cosas que no merecemos. ¿Sí o no? Esa es la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar solamente, vamos a recordar unos versículos acerca de la gracia que salva, y ya después nos dedicamos a lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Pero siempre entender que somos salvos por gracia es necesario. Efesios 2, 8 y 9, uno de los textos que me gusta más utilizar porque es claro, ¿verdad?, acerca de esto. Y bueno, pues debemos de tenerlo claramente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero de esta gracia, de la gracia que salva, la gracia de la salvación, sí hablamos continuamente, muchas veces en la iglesia, ¿no? Continuamente estamos recordando esto. Dice así, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tiene, hermano? Efesios 2, 8 y 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia. ¿Por qué nos salvó Dios? Por su gracia de Él. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amor. Por eso nos salvó. No es porque algo mereciéramos nosotros
o fuésemos suficientemente buenos para que Él dijera, este es bien bueno, hay que salvarlo. No existe eso, no hay. Dios lo salvó porque Él es bueno, porque Él manifestó su bondad, su gracia, es decir, un regalo que no merecíamos. Luego dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Quién dice amén? No tenemos ningún mérito. Es una obra de bondad y de gracia de Dios. Que el Señor, a ver nuestra terrible y miserable condición, apartados de su gloria, ¿verdad?, decidió regalarnos a la fuente de la salvación, a su Hijo Jesús. No merecíamos nada. Y es por los méritos de Jesús, al creer en Él, por medio de la fe, accedemos a esta gracia, a este regalo. Y dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden repetir eso? Es un regalo de Dios. Otra vez. ¿Qué es? Un regalo de Dios. Fuimos salvos como un regalo de Dios. No lo merecíamos. No tenemos ningún mérito. No participamos para nada en esa obra. Es una decisión que surge de la bondad y de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros. Y es un regalo. Y luego dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. A ver, levante la mano los que son bien buenos. Que han hecho cosas muy buenas, tan buenas, que buenos son, que el Señor dijo, este es necesario salvarlo porque es muy bueno. No existe eso. No hay justo ni uno solo. No existe, ¿verdad? Hubo un tiempo en que el Señor nos dio la ley, o le dio la ley al pueblo de Israel, y el objetivo era que ellos entendieran que no podían con sus medios, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo ser salvo cumpliendo la ley. Así que fue necesaria que la salvación nos fuera regalada. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Deje de estar presumiendo ser cristiano y ser salvo como si fuera algo que usted hubiera conseguido. Es una obra de la misericordia de Dios, hermano. Es una obra de gracia, es un regalo inmerecido, no tenemos ningún mérito y tenemos que aprender a darle siempre toda la gloria y toda la honra al Señor, que enviando a su Hijo a derramar su sangre, con esos méritos de justicia, nosotros fuimos salvos. ¿Ok? Romanos 6:23. Romanos 6:23. Usted se sabe estos textos, pues, en la Reina Valera que usted más lee, ¿verdad? No por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es un regalo por medio de la fe. Bien, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Me gusta mucho este texto porque aquí vemos las dos partes que yo le decía. La gracia de Dios se manifiesta cuando no nos da lo que merecíamos. Fíjense, dice aquí, pues la paga que deja el pecado es la muerte. En la Reina Valera, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Vida eterna, ¿no? Entonces aquí vemos las dos manifestaciones, ¿verdad? La primera, ¿qué merecíamos? Muerte. ¿Cuál era el pago que necesitamos recibir? Muerte. La paga del pecado es muerte, condenación, separación eterna de Dios. Esa es la paga. Eso merecíamos. Levante la mano, ¿quién se merecía eso? Nos merecíamos. Entonces la gracia se manifiesta cuando Dios decide no darnos lo que merecíamos. Y viene la otra parte. Pero, diga pero. Mire, hermano, este pero sí vale.
Es el pero más valioso que podemos encontrar un ser humano. Pero, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondadoso. Pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Quién se la merecía? No, lo que merecíamos era la muerte. Y Dios no nos dio lo que merecíamos. Y aparte de que merecíamos la muerte, nos regala algo que no merecemos: la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Por medio de los méritos de Cristo, ¿verdad? Que en la cruz, con su sangre, pagó nuestra deuda y nos compró para su Padre. Y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz del reino de Dios. Y el Señor nos identifica como su propiedad, sellándonos con el Espíritu Santo. Y ahora hemos nacido del Espíritu y somos esas piedritas vivas con las que el Señor construye su templo espiritual. Se llama la iglesia. ¿Ok? Entonces dice: el pago que merecíamos era muerte. Por su gracia no nos dio lo que merecíamos. Y lo que merecíamos no lo recibimos. Y recibimos lo que no merecíamos: vida eterna. ¿Cómo? Por medio de Cristo Jesús. Y termina: Señor nuestro. Yo quiero aclararle, esto es así si Jesús es su Señor, O sea, es para aquellos que arrepentidos creímos en Jesucristo. Esto es en su sangre, y le hemos puesto como Señor nuestro. Salmo 103, verso 10. Solo estamos recordando esta base. Esto sí hemos estudiado muchas veces, de que somos salvos por gracia. Fue la gracia que se manifestó en nosotros y es lo que hoy nos hace parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios y parte del cuerpo de Cristo. Salmo 103, verso 10 dice así, nuevamente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, lo que realmente tenía que haber hecho con nosotros, Dios no lo hizo. Gracia. Gracia. ¿Le gusta la gracia? No hay nada superior a la gracia en todas las doctrinas, hermanos. O sea, puede hablar usted de bendiciones y de... Hermanos, nada supera la gracia, porque la gracia habla de lo que no merecemos. Fíjate, un premio o un galardón va en base a que obedezcas lo que nos... ¿No? Muchas bendiciones tienen que ver, bienaventurados, llenos de bendiciones los que hagan esto, ¿sí o no? Pero la gracia es al que no se merece nada. Es más, a lo mejor ni la anda buscando. Siempre me acuerdo de Pablo. Ese Pablo, aparte que andaba correteando a la iglesia, había avalado el asesinato de Esteban y todavía querían encarcelar, y el Señor fue, lo buscó y derramó su gracia y lo salvó. Esa es gracia. No merecemos eso. Es maravillosa la gracia de Dios. Dice entonces: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no nos castiga por todos nuestros pecados. Ahora, el Señor tenía derecho de castigarnos, ¿no? Pero su gracia se manifiesta y no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. ¿Cuál es el trato que realmente merecemos delante de Dios? Severidad. La ira de Dios. El odio de Dios en contra del pecado, ¿no? Sin embargo, no recibimos eso. No nos pagó conforme a nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. ¿No? Eso es gracia. Eso es gracia. Y el otro lado, nuevamente, Tito 3:7.
Uno de los temas más hermosos que hay en la Biblia. La gracia y la gracia y la gracia. Y ahora hay una corriente doctrinal que como que acapara la gracia para ellos. Hasta las doctrinas de la gracia son su tulip nomás, ¿no? O sea, la gracia, hermanos, por toda la Biblia hay tantas manifestaciones, tantas cosas, ¿verdad?, que enseñar, que aprender, y tantas advertencias. Es más, tendríamos que dar unos cuantos temas de lo que no es la gracia, ¿no? Es un tema hermoso, muy importante. Tito 3:7 dice así, nueva traducción viviente: por su gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos. Eso es pura gracia, hermano. Eso es pura gracia. ¿Cómo somos en realidad? Porque ante sus ojos, que Él nos mira con su mirada de gracia, ¿cómo somos? Dice la Biblia, santos, sin mancha, hermosos, ¿no? Justificados, guapos, sin pecado. Así somos a sus ojos. ¿Por qué? Por su gracia. Pero en realidad, ¿cómo somos? Eso es entender la gracia. Eso es entender, y nos hace falta entender la gracia. Es por su gracia. Somos aceptos en el amado, hermanos. Porque estamos en Cristo, hermanos. Pero si fuera por nuestras acciones, pensamientos, actitudes, decisiones, créame que no estuviéramos ahorita con una sonrisa aquí bien a gusto. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos. ¿Se acuerdan de quién dice esto? Siempre me brinca. Es una frase hermosa, ¿no? El Señor se dio cuenta que el ser humano se había corrompido terriblemente y que el pensamiento del hombre era únicamente y constantemente buscar solamente el mal. Así que decidió raerlos de la faz de la tierra. Pero Noé, sí saben, ¿no? ¿Qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, ¿quién era Noé? Bueno. Pero Noé halló gracia ante los ojos. ¿Cómo vio Dios a Noé? ¿Cuántos quieren que nos vea Dios con gracia? Con su gracia. Y eso es lo que hizo. Dice, por su gracia Él nos hizo justos. ¿Cómo nos ve Dios? Justos. ¿Qué significa sin pecado? La justificación es la declaración de Dios de que no hay un solo pecado del cual se nos puede castigar. Así nos ve Dios. Nos ve justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Por su gracia. Porque fuimos hechos justos a sus ojos. Dice otro texto, ante los ojos de Dios somos justos y sin mancha, ¿no? Eso somos delante de Dios. Dice Colosenses, elegidos, santos y amados. ¿Cómo eres tú? Elegido, santo y amado. ¿Por qué? Diga fuerte, ¿por qué? Por su gracia. Es porque Él es bueno, porque Él manifiesta su bondad y nos mira con los ojos de su gracia. Entonces, bueno, es para acordarnos un poquito por qué estamos aquí, ¿no? Por su gracia. Es una obra maravillosa de Dios que manifiesta su bondad, regalándonos algo que no merecemos, ni vamos a merecer, sino que nos lo dio. Manifestó su amor y su bondad.
La gracia es asombrosa, maravillosa. Y la iglesia ahora, después de haber sido salva, vive en la gracia. Dependemos de la gracia, fue derramada la gracia. La gracia de Dios se manifiesta continuamente en nuestra vida, hermanos. Tenemos acceso directo a la gracia. Sigue habiendo y llegando gracia de Dios a nuestra vida. La iglesia es un grupo de personas que vivimos en la gracia. Dependemos de la gracia. Tenemos acceso a la gracia y tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Eso es la iglesia. Primera de Corintios 12:7. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la iglesia, estos temas que hablamos, que tuvimos varios temas en esta misma serie, acerca de los dones, ¿no? Los dones que recibimos. ¿Qué son dones? Regalos, ¿sí o no? ¿Qué es un don? Un regalo inmerecido. ¿Y qué significa eso? Gracia. Entonces los dones que explicábamos, que había dones espirituales, había dones ministeriales y dones de servicios. Son dones, son regalos. Y aquí lo vamos a poder ver. 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno de nosotros, levante de su mano cada uno. ¿Cuántos son uno? Eso. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, un regalo de Dios, que es espiritual, que es de la vida de Dios. Nos fue dado un regalo. Y dice: un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué nos dio estos regalos? Que son favores inmerecidos, que no los podemos comprar ni conseguir en ningún lado. Solamente vienen de Dios, son dados por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Son regalos inmerecidos. Después de que somos salvos, el Señor nos sigue derramando su gracia. Y ahora en la iglesia nos da dones, talentos, capacidades, llamados, ¿no? Un llamado al servicio, habilidades, capacidades y dones. ¿Para qué dice ahí? Para hacerte rico. Para ayudarnos mutuamente. ¿Por qué mutuamente? Porque en mí puso dones y capacidades que un hermano aquí no tiene, y yo tengo que bendecirle con lo que Dios me dio. Pero otro recibió de Dios lo que yo no tengo, y entonces mi vida va a ser completada con esos dones que Dios puso en el otro. Y eso hace que nos necesitemos y que seamos de bendición mutua y nos ayudemos. Por eso es importante la unidad en la iglesia y la comunión. Así fue diseñada, así está escrita la iglesia. ¿Ok? Entonces dice: para que nos ayudemos mutuamente. Verso 8 dice: a uno el Espíritu le da la capacidad. ¿Qué son los dones? Capacidades. Pero se nos dieron, no las tienes. Son capacidades especiales que Dios puso en nosotros, o que Dios quiso desarrollar en nosotros de manera sobresaliente. ¿Para qué? Para servirnos mutuamente. Dice entonces: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. El don de sabiduría, de consejo, de ciencia, ese don de la exhortación. Estos dones, ¿verdad? Que son capacidades que Dios te da. Tú eres muy bueno para aconsejar con la palabra de Dios. Bueno, quiero decirte que es un regalo que Dios te dio. Es una capacidad que Dios decidió poner en ti. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia, para edificar al pueblo de Dios. Y dice: a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, de sabiduría, ¿verdad? ¿Y por qué tiene eso este hermano? Porque Dios quiso regalarle eso a él. Entonces, así funciona la iglesia. Entonces, ¿verdad que es un lugar en donde la gracia de Dios se sigue manifestando? Cada día, cada día, cada día. Primera de Corintios 12:11.
Dice así: es el mismo y único Espíritu. O sea, solamente, dice adelante, solamente Él es el único y mismo Espíritu quien distribuye todos esos dones. ¿Quién decide dónde pone los dones? ¿A quién llama? ¿A quién pone? ¿A quién pone aquí? ¿A quién pone acá? ¿A quién le da estas capacidades? ¿A quién le da otras capacidades? Solo Dios. Él lo decide. Son regalos, son dones. Él es el dueño de la iglesia y Él dispone, ¿no? Eso pasa con los dones. A veces deseamos un don que no tenemos, ¿no? Pero Dios no se equivoca. Por algo a ti te dio esos. Una vez hace años que estábamos hablando de los dones espirituales, creo que en una clase acá abajo, y hablábamos del don de dar con liberalidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia? El don de repartir con liberalidad. Y cuando explicaba de qué se trataba, alguien dijo: ay, ¿por qué no me tocó ese don a mí? Y clarito, por algo es, Dios no se equivoca. El Señor sabe en dónde poner los dones y las capacidades a cada quien. ¿Ok? Y dice: el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Escuche, solamente Él, diga solamente Él, decide qué don cada uno debe tener. ¿Quién decide? ¿Se vale pedirlo? Sí, la Biblia dice pídanlos, sí, se vale pedir. Pero Él decide, ¿verdad? A quién se lo da y a quién no. ¿Cuál debe de tener cada quien? Y es un regalo inmerecido el que te haya dado Dios. Dice la Biblia que todos los que arrepentidos creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Todos, cada uno ha recibido dones. Todos. ¿Y sabes una cosa? No lo merecíamos. No lo merecíamos. Levante la mano quien sí lo merecía, para decirte lo que realmente te mereces. Así. 1 Corintios 3:10. Vamos a ver a Pablo aquí, que ya entendía estas cosas. Vamos a aprender un poquito. Él batalló, tuvo que aprender. Dice: en todo he sido enseñado, ¿verdad? El Señor lo formó. Y aquí hay enseñanzas muy buenas. Mira, 1 Corintios 3:10. Recuerde que yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero pues puede seguirla en su traducción favorita. Por la gracia que Dios me dio. A ver, repita esa frase, hermano. ¿No se le hace que tenemos que aprender a hablar así? ¿No se le hace que a veces somos muy presumidos, muy arrogantes, muy jactanciosos, muy sangroncitos? Mire, Pablo es una persona que Dios trató de manera muy especial, incluso lo llevó al tercer cielo y le reveló los misterios que habían estado ocultos durante las generaciones y las edades para dárselas a la iglesia, ¿no? Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Es el apóstol a los gentiles, el último de los apóstoles. Y dice: por la gracia que Dios me dio. ¿De dónde sacó esa gracia, Pablo? ¿De dónde sacas la gracia que tú tienes, hermano? Tú tienes gracia. Tú tienes cosas donde Dios te ha dado gracia. Hay áreas donde tienes gracias especiales que Dios decidió darte, regalarte, sin ningún merecimiento. Ahora, ¿qué hace falta? Crecer en la gracia, desarrollar lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero no va a dar tiempo hoy de hablar eso. Vamos a tener más temas después de esto. Y dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿De qué está hablando? De fundar la iglesia, ¿no? De enseñar el evangelio, empezar un grupo
para que la iglesia creciera. Ahí está Pablo, dice: por la gracia que Dios me dio, yo puse los cimientos, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento debe de tener mucho cuidado. Entonces Pablo está reconociendo que su labor que está haciendo apostólica es gracias a lo que recibió de parte de Dios. Mire que Pablo podía haber dicho: todo lo que he hecho, todas las iglesias que se están abriendo, todos los pueblos donde se ha ido a evangelizar, es porque yo hablo 4 idiomas, soy un experto en la ley, soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, y aprendí a los pies de Gamaliel, que era el maestro más reconocido de Israel. Además, ciudadano romano con cartas de presentación firmadas por los sumos sacerdotes, intachable conforme a la ley. ¿Se acuerda de Pablo? Era su currículum. Y Pablo tuvo que aprender que todo eso, no, todo eso no le dio nada. Un día dijo: ahora todo eso lo tengo por basura, por desecho. En el original eso es excremento, hermano. Hoy para mí eso es un desecho, porque encontré a Cristo y su gracia. Ahora su gracia, hermano, de verdad, bájele al sentirse grande y fuerte y poderoso y con palancas y con cuentas y con dependemos de la gracia. Dependemos de la gracia. Y es muy superior a cualquier cosa que tú hayas obtenido en tu vida, Tiene más recursos, más poder, más bendición. Dice entonces, fíjense, Pablo, vean la lucha de Pablo. A mí me gusta mucho este texto. Yo lo leo mucho este texto porque te lleva, puedes ver la lucha de Pablo, aquí. Dice: todo, me quedé en donde, así. 1 Corintios 15:10 dice: sin embargo, 1 Corintios 15:10, ¿sí están? Ahí está. Dice: sin embargo, ahora lo que soy. ¿Quién es Pablo ahí? Sin embargo, ahora lo que soy. Mire, Pablo se convirtió en el imperio romano, en el hombre más famoso de todo el imperio. Llegaban rumores a los césares. Fíjense que dice la gente que Pablo, ese que anda predicando de Jesús, que es más importante que usted y más famoso, se enojaban. Pablo no es cualquier persona, hermano. Entonces, fíjense cómo escribe, Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. ¿Verdad que hemos tenido logros en nuestra vida? ¿Verdad que hemos conseguido cosas? ¿Verdad que hay cosas que se nos dan, que nos funcionan? Tiene un amigo que decía: es que Dios me ha dado mucha gracia para los negocios a mí. Le va muy bien, es muy próspero. Y él dice: Dios me ha dado mucha gracia para los negocios. Me salen, le pego. Pero él sabe que es una gracia que Dios le dio. Debemos estar conscientes, hermano. Porque ya les dije, él podía pensar que era por toda esa preparación que tenía, todo ese linaje, todas esas credenciales, todo. Sí, o sea, hasta andaba con escolta Pablo, ¿no? Sí, llevaba un grupo ahí de escolta para corretear a los hermanos. O sea, que el Señor lo bajó de la mula, le mostró un poquitito quién era sin la gracia. Y dice: Dios derramó su favor especial sobre mí. Ahora vean a Pablo. No sin resultados, Este es Pablo.
sea, Pablo sabía el trabajo que estaba haciendo. Era muy trabajador, tenía resultados, había llenado Macedonia y Asia del evangelio, hermanos. Y está defendiendo su apostolado. Ese es el contexto aquí, que está defendiendo su apostolado porque era atacado y menospreciado, ya saben, ¿no? Y entonces dice, no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Se imaginan a Pablo? No, Dios derramó un favor para mí, pero el Señor ha visto los resultados. Me he puesto a trabajar y he tenido mayores resultados que ningún otro apóstol. No dijo así. Pero ve a Pablo. Había tanta gracia en él, y había tantos dones, y había tanto conocimiento y tanta revelación, que era fácil que a Pablo se le subiera, ¿no? Era fácil. Ahorita vamos a leer otro texto. Y él sabía que no. Él tenía que siempre reconocer que era Dios, que era la gracia, que era el favor de Dios. Y dice, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo. ¿Quién dice amén? A ver, diga usted, no fui yo. ¿En qué te va bien, hermano? Ahora di, pero no soy yo. Es la gracia en mí. ¿Ok? Y dice aquí, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Hermano, no eres tú. Hermano, qué bueno que te va bien en tu negocio. Qué padre que vendes 10,000 jugos diarios, mi venga. Son los jugos más famosos de la piedad. Pero es el Señor. Es el Señor. Es gracia. No somos nosotros, hermano. No somos ni tan hábiles, ni tan inteligentes, ni tan guapos, ni tan simpáticos, ni nada. Es gracia, hermano. Es el Señor que trabaja en ti. Dice aquí, es Dios quien obraba a través de mí. ¿Por qué? Por su gracia. Ya los que vienen con su esposa, ¿quiénes vienen con su esposa? Volteala a ver. Volteala a ver. Obviamente no fue por guapo. Es gracia, hermano. Yo veo a mi esposa, la gracia de Dios. Sí, el Señor. Me hablan los pastores a esta hora, ¿cómo ven? Bueno, hermanos, es la gracia. Es la gracia. ¿Te acuerdas? Logros que has tenido. Es la gracia. Ahora estás hasta en un ministerio, encargado de un grupo, pastoreando, empezando una misión. Hermano, no eres tú, no eres tú. Es Cristo en ti. Es la gracia de Dios operando en ti. Es la gracia, hermano. Y dice, Dios era el que hizo todo eso y obraba a través de mí por su gracia. Qué complicado. Pablo tenía una gracia tan especial, unos logros tan impresionantes que yo creo que el Señor tenía que estarlo. Lo que nos hablaba ahorita la palabra profética, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, es una realidad. Y es que el ser humano es fácil que se le suba, ¿sí o no? No nomás los piojos se le suben. El ser humano, o sea, no la creemos. Y por eso dice la Biblia, mira, a Dios no se le olvida que somos polvo. ¿Ha leído eso? Dice, tranquilo, a Dios no se le olvida que eres polvo. Se te olvida a ti. Se nos olvida a nosotros. Bajaste 2 tallas y ya te sientes modelo, para la trompa, sacas selfies. O sea, tenías que bajar 10, no 2. Pero ya se te subió. Logramos algo y no, ya es que yo hasta caminamos diferente. Es que, hermano, es la gracia de Dios
que puedes conseguir, que puedes avanzar, que tienes logros, que te va bien. Es gracia. Segunda de Timoteo 2:1. Segunda de Timoteo 2:1. Aquí Pablo le habla a Timoteo. Es la segunda carta. Recuerden que la segunda carta es posible que sea la última carta de Pablo. Está a punto de que sea decapitado. Le habla a su hijo espiritual, lo anima porque Timoteo anda flaqueando, lo anima, lo exhorta. Por eso dice: Dios no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Es una carta así, de animar a Timoteo, que andaba muy agobiado de la persecución, lo que le pasaba a Pablo, las situaciones, y entonces lo quiere empujar, ¿no? Y le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. ¿Cuántos necesitamos ser fuertes? ¿Cuántos reconocen? Necesito ser fuerte. Soy medio llorón. Soy sacato, la verdad. Nomás en la calle así, llegando a la casa. O sea, necesito fortalecer mi vida, ¿no? Y dice: sé fuerte por medio de la gracia. Tenemos acceso a la gracia. La gracia de Dios está ahí. ¿Qué son? Recursos y regalos espirituales poderosos de Dios para seguir adelante. Sé fuerte, fortalécete en el Señor. Dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía acceso a la gracia de Dios. ¿Por qué Timoteo tenía acceso directo a la gracia de Dios? Y Pablo se lo recuerda. Ahí tienes, echa mano de la vida eterna. Estás en Cristo Jesús. Estás en Cristo. Cristo está en ti. Tienes acceso a la plenitud de la gracia y de la vida abundante de Dios. Ahora, ¿nada más Timoteo tiene eso? ¿O cualquiera que sea templo del Espíritu Santo tiene eso? O sea, dile: sí, hasta yo. No, nomás Timoteo. Tenemos eso, hermanos. La capacidad de estar ante la plenitud de la vida de Cristo y llenarnos de la gracia y fortalecernos en los momentos que parecieran más complicados. Es complicado el momento que le está hablando aquí a Timoteo. Es más, sabe que por el amor que le tiene, esta situación que está viviendo a Pablo le afecta a Timoteo. Y lo anima. Más abajo, si siguen leyendo, dice: sufre conmigo. O sea, soporta como yo. Le pone el ejemplo Pablo, ¿no? Así es que en la tribulación, las dificultades, cuando necesitamos fortaleza, tenemos acceso a la gracia. Ese texto es famosísimo, lo leemos a cada rato, ¿no? Hebreos 4:16. Vaya, por favor. Hermano, ¿sabe lo que usted necesita? ¿Cuántos dijeron la gracia? ¿Qué cree? Ya la tiene. Ese es el problema que tenemos los cristianos. Ya lo tenemos y no nos enteramos, pues. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿Con qué? Confiadamente. Ahora, si leen el libro, porque está haciendo comparación de cómo trabajaban los ministros en el Antiguo Testamento a nuestro ministerio. O sea, un sacerdote en el Antiguo Testamento no entraba confiadamente al tabernáculo, Si quería entrar hasta el arca,
hasta le amarraban un lazo en el pie, le ponían campanitas por si moría por algo. Algo había fallado en la ceremonia, se morían por causa de la santidad de Dios. Y ahora nosotros, entren con confianza, entren confiadamente por el camino nuevo y vivo que Jesucristo abrió a través del velo. ¿No dice así? Que era su carne. Entremos con toda confianza al trono de la gracia. Qué expresión tan maravillosa. Trono de gracia. O sea, siempre el trono de poder, el trono del reinado, el trono de la... Y vean la imagen que nos regala aquí el autor de Hebreos. ¿El trono de qué? Es un reino de gracia, hermano. Es un reinado de gracia. Es un poder que se manifiesta en gracia, en favor inmerecido a los hijos de Dios. Y que tenemos el acceso abierto y que nos invitan. Porque resulta que el que tiene la puerta abierta al trono de la gracia, ahí anda llorando porque debe 100 pesos. Ay, o sea, no, tienes acceso a la gracia, a la plenitud. Ven. Está abierta la puerta. Cristo la abrió, le costó la cruz quitar el velo. El Señor lo partió de arriba abajo. Todos los que estamos en Cristo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿qué vamos a encontrar ahí? Allí recibiremos su misericordia. ¿Qué dice? Recibiremos. ¿Cuántos quieren recibir? ¿A cuántos les gusta recibir? No saca, menos citatorios de Hacienda, no, pero de ahí en fuera, ¿no? Recibiremos su misericordia. ¿Cuántos necesitan de la misericordia de Dios? Y ya lo tenemos. No dice ahí, acércate a ver si consigues. Dice ahí, recibirás misericordia. Y encontraremos la gracia, el favor inmerecido. El actuar de Dios, la manifestación de la bondad de Dios a nuestro favor. La vas a recibir. Lo vas a recibir. Y eso tenemos. Ahí habita la iglesia, hermano. Es la vida de la iglesia, hermano. Mire, no puedo meterme mucho a otros temas, pero en el tabernáculo el lugar santo simboliza la iglesia. O sea, después de el sacrificio de Cristo y el bautismo, el creer el evangelio, entras a la iglesia. Al lugar santo, que ahí están los 3 muebles, que es la iglesia. Eso era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Qué hay en el lugar santo? El candelero, que es la unión del hombre con Jesús a la luz de la vida de Dios. El incienso, que son las oraciones y la adoración a Dios, ¿verdad? Y el pan, que es el alimento y que simboliza la vida de Dios, ¿no? El alimento espiritual. Y había un velo y no podías pasar al lugar santísimo. Ya no está. Para nosotros ya no está. Tenemos acceso pleno y directo al trono de la gracia, al lugar de la presencia de Dios. Y recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Hoy la iglesia ya no tiene que ir al lugar santísimo, habita en el lugar santísimo. Ya no hay división. Eso es lo que nos enseña. Hago comercial, ya va a empezar el próximo trimestre de la escuela bíblica y vamos a dar el tabernáculo para los que se quieran inscribir. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Escuche, la gracia que nos ayudará
cuando más lo necesitamos. Uy, esto es música no es para mis oídos, para el alma, ¿no? Y así es Dios con nosotros. Una pregunta: ¿alguno de ustedes, con la sabiduría que Dios le ha dado, tiene un apartadito ahí, va juntando y tiene un lugar, un guardadito o no? Debería de ser, porque es sabiduría. Ahí donde tu esposa no sepa, porque ella encuentra ofertas a cada rato. No, no es cierto, no es cierto, estoy jugando. La mejor es que entre los dos estén, ¿no? Sí, si no, ¿cómo llego al... Hay que corregir, hermano. Pues tenemos, ¿no? Ahí estamos. Hay un guarda, por si un día se ocupa, por si una necesidad, una urgencia, algo, ¿sí o no? Bueno, los que ya tienen la sabiduría de Dios, los que no, gásteselo en el Temo, en el Shane, dele, hermano, váyase a la Virgen, ándale. Si nosotros, con nuestras limitaciones, tenemos un guardadito para un momento de una urgencia, una situación especial, y mira lo que dice aquí. Y el Señor siempre tiene guardado para el momento que más ocupes. Dice: la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Cuántos han vivido eso? Cosas que nunca te pasan, pero que en un momento de dificultad se manifestaron. Te quedas: nunca me pasan esas cosas, y que pasa esto, y que pasa lo otro, y que pasa lo otro, increíblemente, y esto y aquello, y todo, y se dio, y el Señor, y estás llorando cuando... Sí, es que ¿sabes qué? La gracia de Dios se manifestó cuando más lo necesitabas. Lo hemos vivido, hermano. Ese ejemplo pues es muy claro, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado, pero es bueno recordar. Cuando hemos estado en los velorios de los hermanos, y hay tristeza y lo que tú quieras, pero hay fiesta. Y hablas con la familia, los hijos, la esposa, y dicen: hay algo aquí que como de felicidad. No puedo explicarlo. ¿Cómo se llama? La gracia cuando más la necesitamos. Todos tenemos testimonios de eso, hermano. Todos los hijos de Dios, todos, hermano. La gracia cuando más la necesitamos. Ahí hay depósito. Tienes acceso directo a la gracia cuando más la necesitamos. Así es que acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Segunda de Corintios 12:7. Este texto, ¿verdad? De lo que nos hablaban en la palabra profética. Pablo aquí está explicando, ¿verdad? Que él pudiera jactarse y pudiera presumir de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que ha logrado, ¿no? Y dice: no estaría sin razón, no estuviera loco si yo contara, porque es verdad. O sea, fui al tercer cielo, de verdad conocí a Jesús, o sea, es real, pero él sabe que no puede jactarse. Y aparte, con lo que está pasando, está aprendiendo. Y nos lo cuenta Pablo. Miren qué bonito. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir, aquí Pablo logra ver, Dios le revela el por qué Dios permitió la aflicción y su enfermedad en su vida. ¿Cuál era la razón? Que se le subía a Pablo, como que porque era demasiado lo que recibía. Entonces, en la debilidad humana se le podía ir a Pablo. Y dice: para impedir, ¿por qué permitió eso Dios? Para impedir que me volviera orgulloso. En la Reina Valera creo que dice: para que no me envaneciera desmedidamente, ¿o cómo? Me exaltase
desmedidamente. Hermanos, él, claro, o sea, yo creo que hablaba con la gente y él había visto cosas allá que, y el Señor lo, bájale, Pablo. Pablo, no eres tú, soy yo. Pablo, todas esas iglesias que abriste, no eras tú, fui yo. Pablo, todo eso que escribiste, esas cartas maravillosas, yo te las dicté, Pablo. Es más, yo te las dicté a ti y tú se las dictaste al escribano, ni las escribiste, Pablo. Pablo, te va bien cuando estás humillado. Pablo, en necesidad funcionas mejor. Escucha lo que le estoy diciendo. En necesidad funcionas mejor. Porque me buscas, porque me das mi lugar. En fin, lo que nos hablaron, no voy a repetir, ¿verdad? Lo que nos ministraron. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un aguijón, dice allá, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Y qué hace cuando tenemos eso? Clamamos a Dios, nos humillamos, nos ponemos suavecitos, ¿no? La verdad. Reconocemos que ahí necesitamos a Dios, hermano. ¿Y qué creen? Cuando te humillas así, Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Así es que Dios le está haciendo un bien a Pablo aquí. Y dice: se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedir que me volviera orgulloso. Repite, para impedir que me volviera, para que las revelaciones que recibí no me exaltasen sobre medida. Creo que así va. Entonces, ¿se me quiere impedir que me vuelva orgulloso? En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Sáname, Señor, sana. Mira, Pablo hasta tocaba, a los otros se sanaban. Hasta levantó al, ¿cómo se llamaba? ¿Utico? Al que se murió. Porque se dormía, como usted comprenderá, en las prédicas. Y cayó. Bueno, yo no lo puedo resucitar, se anda cayendo. Y ahora él, Dios no lo sanaba. ¿Saben qué, hermano? Le hacía bien, porque lo mantenía humillado. Lo mantenía reconociendo su debilidad y reconociendo su necesidad de Dios. Ni un amén. Yo sabía, yo sé, yo entiendo. Ahí ni amén, no, cruz, que se vaya el diablo. No, cancelo. Si vienes de esa iglesia ya cancelaste y rechazaste y no, hombre. Pero esta es una de las cosas que más nos van a ayudar. Entender que cuando somos débiles y reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad, entonces el poder de Dios, la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y dice: así que ahora, le dijo Pablo, no, mi gracia es todo lo que necesitas. Que yo esté obrando a tu favor, aunque no te lo merezcas, es lo que realmente necesitas. ¿Entendió, hermano? El que yo esté en tu vida obrando con maravillas mías, aunque tú no lo merezcas, es lo mejor que te puede pasar. Mi gracia es todo lo que necesitas. Escuche bien al Señor. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar mejor a través de mí. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en ti? Funcione a través de ti. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, es en la debilidad, no es en el orgullo, no es en la vanidad, no es en la arrogancia. Es en la convicción de la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. Ahí es donde pasa eso. Gracia y paz es lo que siempre
saludaba a Pablo, ¿no? Y otros apóstoles también escriben eso. Gracia y paz, gracia y paz. Es para un hijo de Dios la plenitud de la vida. La paz de sabernos reconciliados con Dios por la eternidad y la gracia de los favores inmerecidos que seguimos recibiendo siempre. Es lo que ocupamos para vivir, hermano. Para crecer en una vida feliz. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, hermanos, confíen en la gracia de Dios. Dice, mejor pídanle, oren, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias de todo lo que Él ha hecho y va a seguir haciendo, hermano. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esa paz y esa tranquilidad y esa confianza en la gracia, eso cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Para quién es esto? Diga, para los que viven en Cristo Jesús. ¿Cuántos viven en Cristo Jesús? ¿Cuántos todavía lo andan pensando? Pues no sé, a lo mejor, es que yo no ocupo esas cosas. Como los de ayer, tuvimos una reunión de varones. ¿Cuántos no vinieron? No anda, ustedes no ocupan eso. Ustedes no necesitan consejo, ustedes no necesitan estudiar la Biblia, usted no necesita esas cosas. Ya con los que vienen por las patitas, hermano, somos necesitados de Dios. ¿Necesitamos o no? Hechos 4:33, pues así creció la primera iglesia, hermanos. Vemos 2-3 versículos, dice, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué había sobre ellos? Abundante gracia. Hermano, ¿qué cree que hay sobre usted? Pero no andamos como el H llena, pa. Hay abundante gracia de Dios sobre su vida, pero usted lo que quiere es lo que tiene su tía. Es que mi tía tiene, porque ella sí. Y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia, o sea, había abundancia de qué? De manifestaciones del favor de Dios en sus vidas, aunque ellos no la merecían. Hechos 11:22. Llegó la noticia de todo lo que estaba pasando en Antioquía, la iglesia grande que estaba creciendo. Lo mismo pasó, noticias de Samaria y todo, ¿se acuerdan? Y dice aquí, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios. ¿Qué vio? Ajá, ¿qué vio? Ya sé que la gracia de Dios, ayúdeme ya. ¿Qué vio? La manifestación de los favores, el derroche, el derramamiento de los favores de Dios sobre la iglesia, ¿no? Aunque ellos no lo merecieran. ¿Así es? Eso encontró Bernabé y se apantalló. Ver lo que Dios estaba dando en su bondad, en su misericordia y en su amor en esos gentiles. Ya están en Antioquía ahí. Y dice, cuando llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mateo 10:8. Fíjense esa instrucción del Señor, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese era el mover en ese momento, ¿verdad? Y el Señor les dio de gracia estas capacidades.
Ahora, a nosotros nos ha dado capacidades. ¿Sabes? Es otro tiempo, es otro mover, son otros dones, otras. Ya hablamos de eso. Ahora, ¿qué tienes que hacer con eso? Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Tú no conseguiste todas esas bendiciones, ni esas capacidades, ni esos dones, ni ese ministerio, ni ese llamado, ni esa plenitud de vida que estás aprendiendo a gozar. Fue un regalo de Dios, es una manifestación de la gracia y la bondad de Dios, ¿cierto? ¿Y qué tienes que hacer? Darla, repartirla, compartirla, enseñarla, transmitirla de gracia. Porque la recibimos, ¿cómo? De gracia. De gracia. Hay tanto que podemos hablar en dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero quiero nomás poner un ejemplo para que no se nos... De por sí vamos a acabar como a las 3:30. Fíjese, que entendiéramos este principio de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, los matrimonios. Qué silencio. Se me hace como que sí están entendiendo. Fíjate, el matrimonio, que entendiéramos que hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué le tienes que dar a tu esposo, varón? Lo que ella se merezca. ¿O le vas a dar de la abundancia, la abundante gracia que Dios ha derramado en ti? Vas a darle gracia. ¿O andas esperando que se lo gane? Ya con fijarte en ti, panzón, ya se lo ganó. Pero mira, ¿qué méritos andamos buscando en la gente? Y la esposa igual. Es que es seco, es que no es romántico, es que no se lo merece. Da de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Dios te perdonó por pura gracia? Da de gracia. ¿Dios te ama de pura gracia? Amas igual. ¿Por qué andas buscando? ¿Por qué andamos, dijo el otro, buscando siempre méritos en el otro? Que se lo gane, que lo consiga. ¿Se imagina que el Señor te hubiera dicho así? Señor, perdóname cuando te lo ganes. ¿Se imagina? Ya no fuera gracia, no estuviéramos aquí exactamente. ¿Qué tiene que hacer tu hijo para que lo ames, hermano? Por el amor de Dios. Demos de gracia lo que es de gracia. Y mire, Dios nos tiene paciencia, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Dios nos sirve porque dice el Señor que vino a servir y a dar la vida por muchos, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Dios nos da porque dio a su hijo, no escatimó a su propio hijo para nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Ay, qué codito, o sea, ahí hasta da como tú recibiste. Si no, no tienes que ser un gran teólogo. Reparte de lo que Dios te da, que es un favor inmerecido. Lo recibiste. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Juan 1:16, pásenle, chavos. Juan 1:16. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió todo eso, hermano? Que hoy tenemos y nos movemos y tenemos vidas bendecidas y sanas y hermanos. Dice la palabra de Dios, teniendo vestido y sustento, estén felices con eso. Gran ganancia es buscar agradar a Dios acompañado de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuántos tenemos mucho más que comida y vestido? Hay abundante gracia, hermano. Tenemos que dar. Porque ¿de dónde sacamos todo eso? Tú no lo conseguiste, hermano. Dice Juan 1:16. Porque de su plenitud, ¿de la plenitud de quién? Dios puso todo en su Hijo, hermano. Lea otra vez el capítulo 1 de Efesios, hasta que se le grabe.
Dios decidió poner todo en el Hijo. Y al Hijo como cabeza para bendecir con su plenitud a la iglesia. Ahí está. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿De dónde crees que te alimentas, hermano? Yo trabajo bien duro. Dios te da la gracia que puedas trabajar, hermano. Tengo mi negocio. ¿Quién crees que te dio la gracia para hacer esas tortas así buenas? Hermano, es la gracia, no somos nosotros. Es la gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Es el Señor llenándonos de sus favores inmerecidos. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ve con los ojos de su gracia. ¿Y sabe qué ve en nosotros? A su Hijo Jesús habitando aquí. Por eso es que la gracia sobreabunda. Por eso David lo veía a lo lejos y decía: tu bien y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Saben que la gracia y la misericordia de Dios te persiguen todos los días? Es la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia y vamos a cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida por gracia. Y estaremos manifestando cada día más la plenitud de Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué cree que va a ser? Por gracia. Gracia sobre gracia. Es la vida de la iglesia, es la vida del Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie, por favor. Vamos a alabar a Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a cantarle juntos a nuestro Padre Dios, que en su gracia, en su amor que Él nos da, nos vamos a esforzar en nuestra vida cristiana. Amén. Habla allí con tu Dios, el que nos ha redimido. Habla con Él, hermano. Concéntrate en Él. Con lo que hoy has escuchado de parte de Dios, vamos a cantarle juntos: en tu gracia yo me esforcé. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Dile a Él: solo en ti, solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí, no en mí. Quiero en ti, dile a Él: quiero en ti permanecer. Dile a Él, hermano: quiero en ti permanecer. Sigue derramando de tu gracia sobre nosotros, Dios. Te necesitamos, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Dile a Él, hermano: sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender, me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Que así siempre sea, Padre.
Padre, ayúdanos. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Dile a Él, solamente en ti. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, Señor, no en mí. Te necesitamos, Padre. Dile a Él, quiero en ti permanecer. Sigue diciendo a Él, hermano, dile a tu Dios, en tu gracia me voy a esforzar, en tu amor sobre mí, sin merecerlo, Padre, me esforzaré. Dilo fuerte conmigo, hermano. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Dile fuerte a Él de nuevo. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Dile a Él, no en mí, no en mí, no en mí. Dile a Él, solamente a ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, Jesús, solo en ti. Levanta tus manos, te invito a hacerlo, hermano, y decirle, solamente en ti está el poder. En tu gracia, Padre, solamente en ti está el poder. No ha sido por mí, no ha sido por mí, no ha sido por mis méritos, ha sido por tu gracia sobre mí. Oh Dios, síguenos dando sabiduría y entendimiento para darte siempre a ti la gloria. Amén, Padre. Solamente es por su gracia. Amén, hermanos. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Él, a tu Dios que te da las fuerzas por su gracia. Amén. Vamos a seguir cantando con alegría a nuestro Dios. Ha sido por su gracia, amén, por su amor sobre nosotros. Digamos juntos: has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú abras a mi corazón, y gracia sobre
aplauso al cántico. Dilo de nuevo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí. Gracia sobre gracia me das. Tú eres bueno, Padre. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Dilo de nuevo. Has aumentado, oh Señor. Dile a Él, tus maravillas sobre mí. Gracia sobre gracia me das. Sin merecerlo, hermano, Él ha sido bueno. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Dile a Él, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Solamente has sido tu Padre. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Dilo fuerte con tu voz. Grandes son tus obras, dile, y milagros, oh mi Dios. Dilo fuerte. Incomparable eres tú. No hay nadie como Él. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Grandes son, dile, grandes son tus obras, tus proezas, milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Dile, mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Siempre ha sido Él nuestra fortaleza de cada día. Amén. Solamente ha sido Él. Entonces dale este fuerte aplauso a Él, al único Dios vivo, al único Dios que es su fortaleza y mi fortaleza.